Hola, soy Isabel Santiago del espejo del coaching.es y vamos a hablar de emociones, el camino de la felicidad. Para hablar un poco os voy a contar cuál es mi recorrido, ¿vale? Yo vengo del mundo de la publicidad, era directora de arte, tenía un equipo de 6 personas y entonces quería liderarles, quería motivarles, quería que construyéramos algo diferente, ¿no? Que fuéramos lo máximo creativos posibles, que nos lo pasáramos bien. Y en esa necesidad que tenía en ese momento empecé a leer sobre temas de liderazgo, de motivación, y llegó a mí un libro, Coaching y PNL, y dije, esto es lo que quiero hacer. Y me formé como coach. Descubrí una herramienta que me fue muy útil, que me ayudaba a mejorar mis relaciones con mis compañeros, a sacar lo mejor de ellos, y llegó un momento en que la herramienta me fascinó, dejé esos 15 años de profesión y decidí meterme de lleno con el coaching. ¿Por qué decidí meterme de lleno con el coaching? Porque me di cuenta que la gente tenía unas necesidades que no sabía cubrir. De hecho, dije, la gente está muy mal y hay que salvar porque la gente está muy mal y hay que salvarles porque están muy mal. Han pasado 9 años y en todo ese proceso que han aparecido diferentes herramientas en mi vida, la bioneuroemoción, el cráneo sacral, la liberación emocional, la numerología, los registros acásicos. En todo ese proceso de 9 años, lo que me he dado cuenta es que lo que realmente quiero es amarme y acompañar a otras personas a que se amen. Y ese es un poco mi objetivo. ¿Cómo estoy yo consiguiendo amarme cada día un poquito más, amar a las personas que me rodean, estar siempre en la presencia y en el disfrutar, ¿no? Y es a través de las emociones, ¿no? Hablemos de emociones, porque son la clave para llegar a nuestro inconsciente, para darnos cuenta de nuestras creencias, de nuestros condicionamientos, de nuestros programas automáticos. Y es la clave para dejar de reaccionar y pasar a la acción, a lo que realmente queremos. Este sería un poco el camino a la felicidad, ¿no? Aunque es un poco irónico porque realmente el camino de la felicidad no existe. La felicidad está en el momento presente, en el aquí y en el ahora, en vivir lo que está sucediendo y no en resistirnos a lo que está sucediendo y negar lo que está sucediendo, ¿no? Y ahí es donde entran las emociones, porque cuando algo pasa y aparece una emoción, ahí tenemos la oportunidad de darnos cuenta el observador o la observadora que estamos siendo y desde ahí poder darnos cuenta de cómo estamos observando el mundo, porque el mundo es como es. Y muchas veces, mucha gente, ¿no? Cuando hace un proceso de coaching o de cualquier tipo de herramienta de crecimiento y desarrollo personal, se da cuenta de que su vida ha cambiado, y no porque el mundo haya cambiado, sino porque su mirada ha cambiado. Y ahí es donde está la clave, ¿no? Y donde está el poder. El poder en nosotras mismas, en nosotros mismos, en vez de dejarlo fuera, ¿no? Porque la mayoría de las veces lo que queremos es cambiar eso que está pasando, que sea diferente a como es, cambiar a la persona que tenemos, al jefe, a la jefa, a nuestra suegra, a nuestra pareja, a nuestros hijos, y entonces estamos dejando nuestro poder fuera en los demás. Y tenemos una herramienta que son las emociones, y las emociones me dicen dónde estoy. Y para explicaros un poco cómo funciona o cómo aplicarla, voy a contar un caso, ¿no? Imaginaros que tenéis el día programado, salís de casa, lleváis al niño, lo queréis llevar a la escuela y tenéis esos 10 minutitos para tomaros un café tranquilamente y luego ir al trabajo. Y resulta que justo cuando estás saliendo por la puerta, tu hijo o tu hija vomita. En ese momento se rompe tu transparencia, se rompe lo que tú habías planeado, lo que tú habías definido que tenía que pasar. Y ahí probablemente surge la ira, ¿vale? Surge la ira y empezamos a enfadarnos, a gritar al niño. Hay muchas infinitas posibilidades, pero lo normal es que surja la ira porque está pasando algo que nosotros no queríamos que pasara. ¿Para qué nos sirve la ira? La ira nos sirve para darnos cuenta de que en ese momento, en ese justo momento, podemos elegir priorizar de manera diferente en relación a lo que queríamos que pasara, porque está pasando otra cosa. Entonces, en ese momento te paras y escuchas qué es lo que te molesta, qué es lo que te enfada, quizá que no puedes controlar, quizás que justo en este momento, que quizás tenías una reunión importante o no quiero que esto pase. Entonces, ahí es donde tienes la oportunidad de pararte y decir,
desde dónde estás mirando, desde dónde estás viviendo tu vida, ¿no? Y decir, en este momento esto está pasando quizás para que cambie mis prioridades, porque tengo a mi hijo que está vomitando, y en vez de focalizarme en lo que debería de pasar o debería haber pasado, me puedo centrar en qué es lo que está pasando. Y darnos cuenta de que todas estas emociones, que no hay buenas ni hay malas, pasan porque estamos desde el miedo. El miedo es control. Sin embargo, si yo estoy desde el amor, estoy en la presencia total y absoluta en este momento, me olvido de lo que iba a hacer y me centro en este momento, en mi hijo, en qué es lo que le pasa, quizás decida dejar de ir a trabajar y ocuparme de él, llevarle al médico. La vida siempre lo que nos está ofreciendo son oportunidades para cambiar nuestro foco, para priorizar, para que realmente lleguemos a ese momento de felicidad, que es simplemente una elección. Es decir, elegir en este momento ser feliz. Porque claro, si no eres feliz en este momento, ¿quién te dice a ti que consiguiendo todas esas cosas vas a ser feliz después? ¿Quién te dice a ti que planeando el día que tenías planeado ibas a ser feliz? Realmente simplemente es una sensación de seguridad y de certeza. Como pasa lo que yo quiero, no ha pasado lo que no quiero y entonces ya soy feliz. Pero eso me nutre de manera temporal porque lo he conseguido y ya está. ¿Y luego qué? No es un estado realmente de felicidad, sino es he conseguido el objetivo y luego otro objetivo y otro objetivo. Porque vivimos en una sociedad que nos dice que primero tenemos que hacer para luego tener y luego ya si tienes tiempo puede ser. Cuando realmente es todo lo contrario. ¿Quién soy? ¿Quién soy realmente? Y de ahí, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Y cómo quiero contribuir a los demás? Y luego todo lo demás llega. ¿Qué pasa? Que todas esas emociones y todas esas situaciones que nos da la vida son oportunidades para decirnos que no estamos enfocados, que no estamos siendo coherentes entre lo que pienso, siento y hago. Y ahí es donde realmente está la felicidad, en el momento en el que tú eres consciente de ti misma. Los condicionamientos siempre van a estar ahí. No van a desaparecer, pero lo importante es que no tengan el poder sobre ti, que sean los que decidan y que seas tú el que elija, no el que reaccione y que sean tus propios condicionamientos. Voy a poner un ejemplo que me ha pasado este año con una clienta. Esta persona tenía un montón de condicionamientos propios y heredados de su familia sobre el dinero se va. Ella no pudo estudiar, de hecho estaba a mitad de carrera y por problemas económicos lo tuvo que dejar. Y en su familia siempre se ha trabajado mucho, pero nunca ha habido suficiente dinero, ¿no? Como el dinero volaba. Y entonces ella tenía esa creencia instaurada. Ella quería volver a estudiar, pero tenía trabajos esporádicos, no conseguía, siempre estaba con el miedo a perder dinero, a arriesgarse a hacerlo, ¿no? La vida le ofreció un 10º de lotería premiado y ella se dio cuenta en ese momento que a pesar de tener su cuenta bancaria bastante completa, sus creencias sobre el dinero seguían siendo las mismas. ¿Por qué? Porque seguía teniendo miedo a perder ese dinero y que el miedo se fuera. Entonces empezamos a trabajar sobre ello y entonces decidió que quería irse del trabajo donde estaba para estudiar, pero no tomaba la decisión. Curiosamente, sus compañeros de trabajo la boicotearon. Empezaron a boicotearla, ¿no? Ella toda dice, mira lo que están haciendo mis compañeros, ¿no? Y que la vida le estaba dando una oportunidad para que tomara la decisión que ella no estaba tomando. Y al final decidir estudiar y emprender el camino que la vida constantemente le estaba ofreciendo. Normalmente elegimos sufrir, elegimos resistirnos a ir por el camino que realmente tenemos que ir, no por el camino que debemos de ir, porque nos dicen que tenemos que ser de una determinada manera, hacer unas determinadas cosas y seguir por un camino. Y las emociones nos están diciendo, no, este no es el camino, no te estás amando, no te estás queriendo, no te estás respetando, esto no es lo que tú quieres, esto es lo que te dicen los demás que tienes que hacer. Y no quiere decir que vayas a cambiar tu vida completamente, pero sí que puedas cambiar el foco, que puedas cambiar tus prioridades de lo que es realmente importante o no es importante. Hace poco tenía una conversación con una persona que me decía, tú tienes más tiempo que yo. Y digo, no, yo tengo 24 horas igual que tú, solo que mis prioridades han cambiado. Yo he dejado de trabajar 13 horas al día, incluso los fines de semana, a decidir
cuántas horas quiero trabajar, qué cosas quiero hacer y qué cosas no quiero hacer. Y para eso sí es cierto, tienes que pararte, tienes que mirarte y decir qué es lo que quiero realmente hacer, qué es lo que es bueno para mí. Y darme cuenta de cuáles son realmente las cosas que quiero hacer. Sí es cierto, ahí necesitas valentía, necesitas romper con la transparencia también de las personas que están a tu alrededor, pero curiosamente todos esos miedos que puedas tener son precisamente la oportunidad que te van a dar la fuerza para realmente hacerlo. Lo que pasa es que no nos paramos, ¿vale? Somos como ese hámster que rodamos y no nos paramos, ¿no? Y llega un momento en el que acabamos cansados, cansadas, agotadas, y como a todo el mundo le pasa exactamente lo mismo, pues pensamos que es así, ¿no? Y yo a veces me sorprendo de la capacidad de resistencia que tiene el ser humano de seguir haciendo cosas que no le aportan valor porque es lo que tiene que hacer, ¿no? Y mi invitación al final es: escucha tus emociones. No tienes que gestionarlas, no tienes que controlarlas, simplemente tienes que escuchar qué dice esa ira, qué dice ese miedo, qué dice esa tristeza. Porque no hay emociones buenas ni emociones malas, son emociones que te están diciendo cuál es el camino que no estás siguiendo, porque no estás siendo coherente, porque no te estás amando, no te estás respetando. Es cierto, para transitar eso tenemos que pasar el dolor, y hay que pasar el dolor, pero detrás de ese dolor hay felicidad. Porque realmente lo que estamos eligiendo es sufrir, desde la mente, desde nos gustaría que las cosas fueran diferentes, que otros hicieran otras cosas, cuando realmente lo que tenemos que hacer es ocuparnos nosotros y nosotras mismas. Y hay un mensaje, una idea que a mí me gusta mucho compartir, que bueno, a veces molesta e incomoda, y es: el otro no existe. Todo lo que tú ves es el reflejo de tu proyección, desde donde tú estás. Así que si ves a una persona que te incomoda y te molesta, piensa: ¿cuál es el juicio? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es la proyección que yo estoy poniendo enfrente? Os voy a contar algo que a mí me pasó. Hace unos cuantos años estaba en una charla y la persona estaba poniendo en valor todas las cosas que estaba haciendo, ¿no? Y en el blog de notas apunto prepotente, punto. Entonces el otro no existe, ¿vale? Esto es tuyo. ¿Qué quiere decir de ti? Pues quiere decir de mí que a mí me han enseñado que la humildad es lo más importante. Entonces yo no me permitía delante de los demás ponerme en valor de todas las cosas que había conseguido. Para yo seguir en mi zona conocida y seguir alimentando esa creencia, lo que hacía era juzgar a la otra persona. Y esta persona lo que hizo fue enseñarme que yo debía de ponerme en valor y que debía demostrar las cosas que hacía, porque a medida que yo muestro las cosas que hago y las cosas que consigo, puedo enseñar a otros, o simplemente ser el ejemplo de que se puede cambiar, de que podemos ser felices, porque es para lo que hemos venido aquí realmente. Simplemente tenemos que reajustar nuestros valores, nuestras prioridades, pararnos y decir lo que realmente queremos. Y ahí la clave siempre va a ser nuestras emociones. Las emociones nos van a decir el camino de dónde está lo que realmente nos va a hacer feliz, lo que nos va a hacer felices, lo que nos va a llenar y lo que nos va a completar. Así que hablemos de emociones. Te invito a que te pares, a que te escuches y veas todos los juicios y condicionamientos que están operando en tu vida, todos los miedos, la ira, la tristeza. Escúchalas, porque te ayudarán a mejorar tu vida. Muchas gracias.